Bueno, el día de ayer, el embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sorprendió a todos porque en una visita que hizo a la Cámara de Diputados, pues salió apoyando la reforma eléctrica de López Obrador. O sea, Washington apoya a la CFE. Vamos a escucharlo. Entonces México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya 3 veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final, vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Y con ese comentario les doy las gracias. Gracias. Apoya la reforma eléctrica de López Obrador. Wow, la verdad es que es un giro interesantísimo porque hace apenas 2 semanas, Jennifer Granholm, la secretaria de Energía, pues señalaba que había preocupación, ¿no? Y ahora dice que Salazar, no, está chingón, ahora le va. Luz verde de parte de Washington. Digo, no es que sea necesario, pero pues nunca es malo ese apoyo. Un balde de agua fría, ¿no? Para la oposición. La parte en donde él dice, el presidente tiene razón. Es necesario andar haciendo modificaciones, reformas, adecuar las leyes, buscar el bienestar del pueblo de México. Hay que entender las razones del presidente, es lo que dice Ken Salazar el día de ayer. Y pues sí, la verdad es que Ken Salazar con esto también, yo creo que desde la Casa Blanca, el propio Ken tienen el diagnóstico, tienen la información de que se va a aprobar en este país una reforma eléctrica. O sea, de que es indetenible, pues. Por eso ya ellos también ya se suben a este tren, ¿no? Al apoyo, apoyan ya al presidente de que, bueno, pues que se haga la reforma, nosotros apoyamos una reforma. Ahora, tampoco hay que olvidar que Estados Unidos va siempre a defender los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo que en este escenario, en este contexto, lo que va a buscar hacer Estados Unidos, pues es tratar de impulsar algunos ajustes, cambios que eventualmente a ellos les convengan. Digo, no que necesariamente vaya a suceder, pero yo creo que en lugar de detener el tren que está en movimiento y que ya se dieron cuenta no lo van a poder parar, pues mejor nos subimos al tren, que yo creo que es el diagnóstico de Ken Salazar, y por eso también ayer dice, pues señores, el presidente tiene razón, hay que ir por la reforma. Pero además, Mauricio, también fíjate que el día de antier la CFE hizo un acuerdo con Sempra Infrastructure, diría Peña Nieto. Sempra es una compañía energética estadounidense, pero que es muy cercana a los demócratas. Incluso Nancy Pelosi es miembro del Consejo de Administración. Ojo con el dato. Entonces Sempra hizo un acuerdo con la CFE para explotar un campo de gas natural en México e incluso exportar el excedente gas natural a otras partes del mundo. Y también reactivar un gasoducto, cosas de ese tipo, ¿no? Pero con la CFE. O sea, ya la Comisión Federal de Electricidad pues salió con pues una corporativo estadounidense muy poderoso, con fuertes personajes demócratas ahí, y bueno, entonces ahora sí de manera mágica los gringos dicen, bueno, pues ahora sí quiero, ¿no? Pero sí, eso creo que también tiene mucho que ver. Pues porque se dan cuenta de que si hay chamba en México, de que no, la idea no es deshacerse de ellos, sino nada más cambiar el esquema de trabajo, pues. Sí, o sea, al final, o sea, este acuerdo de Sempra lo estaba buscando desde hace rato. Y ya cuando ganan los demócratas empieza a caminar un poquito mejor este acuerdo, esta alianza. Pero bueno, ese es interesante. Y por otro lado también yo veo ahí lo de China. El litio, López Obrador también ha insistido mucho, he criticado cómo la COFECE
le dio una concesión a los chinos del litio en Bacanora, allá en Sonora. Y bueno, dice López Obrador, muy enojado, que incluso hasta le gustaría que se retirara. Y es una concesión a Estados Unidos. Porque bueno, no es que le vayan a dar la concesión de la mina de litio a los gringos, pero bueno, que no se lo queden los chinos, ¿no? O sea, al final, y bien dice el presidente, un reclamo porque le podrían desatar una guerra comercial y que incluso hubo un reclamo de Estados Unidos a México por ese tema. Pero bueno, entonces por ahí creo que va. Y bien dices, de todos modos, ¿ahora qué van a hacer? Aquí en los priistas, los panistas, los fachos, Denise Dresser, Jorge Ramos, Leo Krause, porque ellos decían, por favor que los gringos vengan aquí a salvarnos. Pero ellos dijeron los Estados Unidos, no, estamos de acuerdo, perfecto. Eso decían, pero ya hice lo que escribió Fox después de esto. Sí. Ya, pone ahí el tweet de Fox, porque ya ves que, como tú dices, bien, decías, ¿no? Que vengan los gringos acá a regañar al presidente, que vengan a ellos a imponer su santa voluntad, que vengan ellos a decir lo que es conveniente para el país, ¿no? Que nos salven de la dictadura de Obrador, pero luego sale Vicente Fox cuando ya escucha a Ken Salazar y empieza a reclamarle que por qué los gringos los estadounidenses se meten en cuestiones políticas de México. ¿Qué es lo que dicen ahora? Sí, increíble. Ahí está Vicente Fox. Estimado embajador Ken, me encantaría saber quién es su asesor en asuntos mexicanos. ¿Quién autorizó para intervenir directamente en la política mexicana? Ahora ya no les gustó. Entiendo como principio básico en las relaciones internacionales y la diplomacia es respetar los asuntos internos de otras naciones. Ahora sí, ¿no? Respeten, dicen. No se metan. Pues ahora aquí le van a llorar, ¿no? Sí. O sea, aquí le van a llorar. Van allá, pues aquí van Washington. Aquí ya no tiene caso. Digo, tampoco no es que vaya a influir mucho, pero pues ya les quitaron la lloradera. Pero bueno, eso es interesante. Por cierto, el presidente López Obrador también ya urgió a los priistas y panistas que se definan. Bueno, ya es hora de las definiciones. ¿Van a votar por la CFE o van a votar por Iberdrola? Iberdrola, la española. Vamos a escucharla. El PRI y el PAN. Sí. El PRIAN. Van a tener que definirse. Ya no, todavía no los escucho, pero ya quiero, porque van a tener que decidir por quién van a votar, o por la Comisión Federal de Electricidad o por Iberdrola. Así está, o sea, sí. No hay para dónde hacerse. Entonces, ahí es donde vamos a ver si son representantes populares o son empleados al servicio de los grupos de intereses creados. Y en el caso de estos 16 organismos y la Secretaría de Ejecutivo, ¿van a esperar a que haya el tiempo adecuado? Sí, vamos a ir esperando. Ahora tenemos 3 reformas que nos importan mucho. Esta, la eléctrica, que va a ser como para, según los legisladores, porque se están haciendo foros, porque nos interesa que la gente se informe de qué se trata. Cuando llevaron a cabo la llamada reforma energética, la gente no supo nada, todo fue arriba. Y ahora lo que se quiere es que haya debate y se informe, pero no solo debate en el Congreso. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que, como la iniciativa la presentamos nosotros, que él organice foros de parte del gobierno federal o del Poder Ejecutivo y que los servidores públicos responsables informen en las plazas públicas. Pero sí, ya les urge, ¿no? ¿A con quién? Que se definan los priistas y los panistas. Sí, fíjate, hay que también tomar en cuenta el contexto político electoral. Justamente el día de hoy se va a lanzar la convocatoria para la revocación de mandato.
ahí en el INE. Creo que en estos momentos están sesionando. En esta convocatoria pues se va a establecer, yo creo que ya se va a definir que van a instalar 1/3 de las casillas y va a seguir avanzando todo este proceso con todo este escándalo que hemos estado hablando y creo que ahorita vamos a comentar. Sin embargo, lo que se da también con esta convocatoria es que se tiene que suspender la publicidad oficial. O sea, ya también aquí entra este candado que también se da cuando tenemos procesos electorales y entonces a partir del sábado, entiendo yo, se tiene que suspender la publicidad oficial. No, es a partir de hoy, ¿no? Bueno, no sé, a partir de pues Sí. cuando ya se dé la convocatoria, ¿no? Cuando se haga oficial. Entonces, en este escenario, pues yo creo que el presidente, como pues ve ya esta manera, esta dificultad para llevar la información sobre estos temas tan importantes a la gente, pues yo creo que por eso también se decidió por organizar los foros. Ok, si no lo podemos hacer en los medios, vamos a hacerlo, como se dice, a nivel de piso, a nivel de suelo. Vamos a hacerlo ahí en las comunidades, vamos a hacerlo en las plazas públicas. Y yo creo que por eso también está impulsando este plan de asambleas, de estas reuniones, para que aunque tenga este candado, de todos modos la información siga fluyendo, porque ya también el presidente lo tiene claro, o sea, el control, el manejo de los medios, pues van a llevar información que es completamente opuesta a la realidad, y aquí de lo que se trata es realmente de informar por qué se quiere cambiar con esta reforma eléctrica. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema, Mauricio, en el INE. Fíjate que, bueno, ayer estábamos comentando cómo de manera inapropiada, en mi punto de vista, y creo que en la mayoría, la Corte había blindado al INE, porque en una acción de inconstitucionalidad, un ministro dictó unas medidas cautelares, vamos a decirle como que le dio un amparo a la Corte, para que no fueran detenidos, no pudieran ser detenidos o demandados penalmente si violaban la ley de revocación del mandato, o sea, y como la violaran, instalando menos casillas. Pero tiene que quedar claro, Mauricio, que eso es una medida cautelar, o sea, es una especie de amparo en lo que resolvemos el fondo del asunto. O sea, Sí. eso también queda claro. No es una decisión final, sino más una medida cautelar. Mira. No te pueden meter a la cárcel. Ya cuando resolvamos, ya vemos qué onda, ¿no? Pero por lo pronto, si hay una demanda penal, no puede caminar. Esto nace, Mauricio, porque cuando el ministro empieza a checar lo de la medida cautelar, le dice la fiscalía, hey, fiscalía, ¿tienes una demanda penal? ¿Y qué crees que le responde? Sí, tengo una demanda penal. ¿Sigue abierta? Sí, sigue abierta. O sea, la famosa demanda de Sergio Gutiérrez está ahí. Sí, ahí sigue. Y entonces, ok. Entonces dice el ministro, bueno, entonces no puedes meter a la cárcel al hecho en lo que resolvemos. Pero esto se ha empezado a distorsionar, porque dice el Lencho, ya estamos blindados, podemos hacer lo que queramos y no nos van a meter a la cárcel. Hoy Lencho Córdoba lo comentó así, vamos a escucharlo. El acuerdo que estamos por discutir y aprobar modifica nuevamente los lineamientos para que el proceso de revocación de mandato sea posible con los recursos presupuestales de los que dispone el Instituto. Para ello, hoy tenemos dos certezas, afortunadamente, que antes no teníamos y que apenas el lunes pasado se empezaron a concretar. Primero, la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda negándole al INE la ampliación presupuestal por 1.738 millones de pesos solicitada para llevar a cabo el ejercicio tal como lo establece la ley. Y segundo, la importantísima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que autoriza a este instituto a llevar a cabo el proceso con la magnitud y amplitud que nuestro presupuesto lo permita, sin que ello implique, para desfortuna de algunos, la posibilidad de fincar responsabilidades penales o administrativas. Y esto implica que estamos blindados frente al indeseable escenario al que se nos ha colocado de realizar este ejercicio con menos casillas de las que establece la ley. Pero, repito, es una medida cautelar. Esto, con el tema de la revocación del mandato, se metieron varias acciones de inconstitucionalidad. En particular dos. Una la metieron los partidos opositores y otra la metió el INE. Esta de las medidas cautelares es la acción de inconstitucionalidad del INE.
Pero ayer, Mauricio, en la noche, se resolvió ya en el Pleno la acción de inconstitucionalidad de los partidos políticos, que fueron contra todos los artículos de la revocación de mandato, ¿no? La Ley Federal de Revocación de Mandato, contra todos. Y entonces en uno de los artículos transitorios donde dice que el INE tiene que ajustar presupuesto para hacer la revocación del mandato, o sea, ese generó un debate. Y bueno, la verdad es que es interesante lo que dijo el ministro Pérez Dayán y cómo no importa si le da o no dinero la Cámara de Diputados, el INE tiene que hacer sí o sí la revocación de mandato, porque si en un futuro, es muy interesante la tesis, hay un presidente malo y que, o sea, maleta, pero que tenga una mayoría en el Congreso, a través de su mayoría en el Congreso podría él sabotear la revocación de mandato. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Si no les da específicamente, la sabotea. Entonces está interesante este argumento que dijo este ministro el día de ayer en la noche. Vamos a escucharlo. Este momento. Imaginemos que la revocación de mandato tiene que ver con un presidente de la República cuya mayoría en la Cámara de Diputados coincide con el partido. Y si a propósito de que decidiéramos que si no hay recursos presupuestales para ello no se hace la revocación, pues entonces el instrumento o el antídoto habría quedado perfectamente delineado. Con que el partido en el gobierno no destine recursos en el presupuesto, no habrá revocación. Esta disposición cobra lógica cuando dice, en la eventualidad, interpretada así, de que no te dieran los recursos necesarios ante la solicitud genuina y real de una revocación, no de una ratificación, ante la solicitud genuina y real de la ciudadanía de una revocación, pide los recursos. Si no se te dan en cantidad suficiente, haz los ajustes presupuestales necesarios, pues la revocación de mandato no puede quedar supeditada a que te den recursos en el presupuesto correspondiente. Y esto evidentemente llama a la necesidad de considerar que una Cámara perteneciente a un mismo partido del presidente podría obstruir, frustrar una determinación ciudadana de revocación solo porque no dio recursos. De ahí que yo insistiría en que además de todos los muy copiosos argumentos que aquí se dan, debemos insistir en que la Cámara está obligada a responder a las exigencias del INE en la presupuestación y a otorgar los recursos como lo ordena la Constitución suficientes. Y entender siempre que si no son suficientes, el Instituto Nacional Electoral no puede ceder a dejar de hacer un ejercicio de esta naturaleza solo porque no le dieron recursos. De ahí se desprende esta regla con los ajustes presupuestales, porque la revocación tiene que hacerse, no puede frustrarse por una mayoría que pudiera no prevenir esto en el presupuesto e hiciera inútil la existencia de la figura, a pesar de que en número específico, como lo exige la Constitución, de ciudadanos fueran a solicitar genuina y realmente una revocación de mandato, siempre bajo el argumento de que no me dieron recursos. Los recursos se tienen que dar idealmente. Y si no se dan, los ajustes presupuestales se tienen que hacer porque el ejercicio se tiene que culminar, particularmente cuando proviene de fuente real, genuina y legítima que pretende una revocación, no una ratificación. Por eso yo... Ahí está. Bueno, ese es un video del día de ayer. Pero súper interesante. Y por cierto, nada más para aclarar, la Ley Federal de Revocación fue ya declarada constitucional, salvo un artículo de medio de impugnación. Y esta ley prevé que tiene que poner todas las casillas. Entonces, yo supongo que cuando llegue ya de nuevo a revisar la controversia constitucional que puso el INE, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente igual. Y aquí en esta resolución no le dijeron al INE, no, está bien que bajes las casillas. No. Tiene que ser tal como está con la ley, con todas las casillas. Es que sí, eso es lo que tiene que hacer el tribunal, o sea, la Suprema Corte. La Suprema Corte pues tiene que tomar la ley que es creada por el otro poder constitucional, que son los diputados. Ellos no pueden andar ajustándolas, no las pueden andar cambiando. Si no les parece, pues bueno, mala noche, porque no es facultad de ellos cambiar la ley.
ellos tienen nada más que pues interpretarla en el caso, en los diferentes casos que se dan, a los que hace referencia a esta ley, y nada más. Por eso es que, aunque no les guste, aunque les moleste, si la ley dice se tiene que instalar el 100% de las casillas, se tiene que instalar el 100% de las casillas, y eso es lo que tiene que decidir la Corte. O sea, no es que porque Lorenzo Córdoba diga, ay, es que pobrecito, no le alcanza el dinero, no. O sea, ¿ves cómo le vas a hacer? Y eso no es excusa porque así está establecido en la ley. Como tú comentas, ya ellos avalaron la ley. Todo del mecanismo de impugnación, que eso es lo que hace falta en la ley. Eso es lo que le dice la Corte. Oigan, diputados, ahora les faltó esto, pónganlo. Y lo va a tener que hacer la Cámara de Diputados. Pero tampoco le dijo cómo hacer el mecanismo de impugnación. Simple y sencillamente tienen que poner un mecanismo de impugnación, el que ustedes quieran, el que ustedes decidan, porque es facultad de los diputados y de los senadores. Entonces, la verdad es que hay que ver cómo avanza todo eso. De todos modos, Lorenzo Córdoba y sus consejeros van a sacar esta convocatoria con una tercera parte de las casillas. Ellos van ya en este plan, van en esta lógica. Y bueno, aquí la pregunta es si la Corte, y yo espero que sí, yo entiendo que esto va a ser un asunto de urgente resolución, va a tratar este tema de llegar al fondo de estas controversias del INE, ¿no? Y sobre todo la del INE, antes de que se avance en la instalación de solo una tercera parte, es decir, que antes de que llegue el punto de no retorno, pues se defina que se tienen que instalar todas las casillas. Eso es lo que yo espero, y eso es lo que habría que esperar nada más, ¿no? Los tiempos de la Corte. Bueno, antes que recordamos que eso es, bueno, se suscriban, denle like. Por cierto, hablando del INE, fíjate que hoy Mario Yergo destapó un nuevo escándalo, porque Mario Yergo es el representante Morena ante el INE. Porque, bueno, de manera muy sencilla dice, caray, ya se chingaron 500 millones de pesos del INE y la revocación del mandato, no han pesado y ya se embolsaron una lana. Vamos a escucharlo. En el acuerdo CG 13/2022 aprobado por este Consejo General del INE, este instituto reconoció que se tenía un ahorro de 2.091.5 millones de pesos para orientarlos al ejercicio de revocación de mandato. Y resulta que ayer, en una entrevista radiofónica, el consejero Murayama, y también publicado en la página de este órgano electoral, pues habla de que solo este instituto cuenta con 1.567 millones de pesos. Es decir, aquí se aprueba una cosa y en los medios de comunicación se dice otra. ¿Dónde quedaron esos 500 millones? Les pregunto, señores consejeras y consejeros. ¿Dónde se extraviaron esos 500 millones de pesos? ¿Por qué se aprueba, repito, aquí una cosa y se dice otra en los medios de comunicación? Y aquí están las evidencias. Para meter sus fideicomisos, para pagarse más salarios, por comprarse sus Harley Davidson, etcétera. Y bueno, ahora, pues con todo y todo, ya se chingaron 500 millones de pesos de la revocación. ¿Y dónde están? Y tienen toda la razón. Y son ellos mismos se han aprobado. En fin. Bueno, ya por cierto, también se ha mencionado mucho, oye, ¿por qué sale tan caro la revocación? Si es una consulta, por ejemplo, el año pasado, la consulta a expresidentes, el INE pedía 1,000 millones de pesos. Y como únicamente tuvo 500 millones, solo puso una tercera parte. Ahorita tiene 2,000 millones de pesos porque va a poner menos casillas, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Porque finalmente es una consulta.
en lugar de consultar a expresidentes, es una consulta a esto. También ahí es donde las cosas igual empiezan a fallar.